Hoy comenzamos con una nueva serie que va a durar hasta cuando terminemos el Antiguo Testamento. Solo Dios lo sabe. Pero comenzamos con una nueva serie que se llama Cristo desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué me animé a predicar esta serie? Porque me di cuenta que muchas personas de nuestra congregación no conocen el Antiguo Testamento. Solamente conocen algunas historias del Antiguo Testamento. Tienen un conocimiento del Antiguo Testamento así como de historietas. Se sabe la historia de David, de Jacob, de David con el gigante, del arca. Pero para muchos es sorpresa que podamos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. La verdad es que toda la Biblia habla de Cristo. Y la verdad es que la única Biblia que usó Cristo para predicar fue el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Cuando Jesús se encuentra con los fariseos, Jesús les dice en Juan capítulo 5, verso 39, ustedes no pueden leer las Escrituras sin darse cuenta que las Escrituras hablan de mí. Los salmos hablan de mí, Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí. Por lo tanto, el gran testimonio que encontramos en las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, es la preparación para la manifestación de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama? Génesis. Vamos al primer libro de la Biblia. Escrito por Moisés. Génesis capítulo 1. Vamos a leer como modo introductorio solamente hasta el verso número 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Oremos. Amado Señor, tantas gracias, Padre, por darnos tu palabra, por darnos tu revelación, Señor, por poder edificar nuestras vidas, Señor, sobre tu palabra, Señor, donde podemos encontrar un fundamento seguro, esperanza, Señor, donde las interrogantes más profundas de nuestra vida, Señor, son respondidas por tu palabra. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Gracias, Señor, por este testimonio. Gracias, Dios, porque tú has hablado. Y has hablado de manera sencilla, clara y transparente para nosotros, tu pueblo. Bendice, Señor, este tiempo de predicación. Inclina nuestros corazones hacia tu palabra. Permítenos, Señor, verte obrar, Señor, en medio de este testimonio. Que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos acercamos a las Escrituras, con lo primero que nos vamos a encontrar es con esta gran piedra de toque. ¿Por qué? Porque el mensaje de la Biblia no es una argumentación para la existencia de Dios. Escuchen bien esto. El mensaje de la Biblia no es una argumentación para la existencia de Dios. La Biblia afirma la existencia de Dios de manera categórica y absoluta. ¿Qué dice el versículo 1? Del primer libro de la Biblia, del primer capítulo de la Biblia? En el principio creó Dios todo. La Biblia no comienza, había una vez, en un lejano país, en una lejana galaxia, más allá del Sol. No. La Biblia comienza estableciendo la existencia de Dios antes de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, las personas que dudan de la existencia de Dios, para ellos es un tropiezo. Porque llegan a leer estos primeros versículos y son tan absolutos, son tan desafiantes, que nadie puede quedarse inmóvil. ¿Por qué hoy en día la predicación del Antiguo Testamento escasea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué no es tan abundante la predicación del Antiguo Testamento? Porque básicamente el dispensacionalismo cortó la unidad de las Escrituras. Porque básicamente la teología dispensacionalista presenta
un Antiguo Testamento dividido por 7 dispensaciones o por 7 periodos, donde Cristo prácticamente es el plan B. Rompe la unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros comprenderlo y comprender el primer mensaje del Antiguo Testamento, los primeros 3 versículos del libro de Génesis. El origen de la creación, el origen del hombre, el origen de la caída y el origen o el desarrollo del pacto de gracia. Si nosotros no entendemos estas cosas, Cristo para nosotros se transforma en un personaje más. Alguien que apareció en la historia. Y para muchos quieren escuchar este tipo de Jesucristo. Esperan que Jesucristo sea un buen maestro que le enseñe cómo comportarse, cómo ser una mejor persona, cómo ser un mejor ser humano, pero no reconocen que Jesús sea el Hijo de Dios. No reconocen a un Jesús conectado con el Antiguo Testamento, no reconocen a un Jesús conectado con la historia de la revelación. Esta historia de la revelación está dividida en 4 episodios: la creación, la caída, la redención y la consumación. Por lo tanto, cuando nos acercamos al Génesis, ¿en qué episodio nos debemos situar? En la creación, en el origen de todas las cosas. ¿Por qué la gente rechaza hoy en día el Antiguo Testamento? ¿Vivimos en una sociedad moderna o posmoderna? Posmoderna. Y el posmoderno rechaza todo lo que sea mega relato. ¿Por qué? Porque el posmoderno dice los grandes relatos murieron, los grandes ideales murieron. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles grandes ideales? El comunismo, el capitalismo, las religiones, el marxismo. Los grandes relatos, las grandes ideas, las grandes aspiraciones de los hombres murieron. Hoy lo que solamente tenemos son historias individuales. Por eso el posmoderno no cree en una verdad absoluta. ¿En qué cree? En su verdad. Mi verdad es la que vale. No existe una verdad absoluta. Entonces es tremendamente desafiante cuando tú te encuentras con estos primeros versículos de Génesis, porque sí estás estableciendo, ¿qué cosa? Un absoluto. En el principio creó Dios. No dice, en el principio había un país donde había un Dios que se le ocurrió. No. De manera categórica y absoluta, dice, en el principio creó Dios. Y es una respuesta fundamental para el nihilismo, una filosofía que postula que todo es malo, que no hay esperanza. Si quieren saber más del nihilismo, pregúntenle a Javier. Javier viene de un pasado nihilista. Y muchas veces nosotros también somos así. No vemos esperanza, no vemos futuro, pensamos que todo es malo. Pero la Biblia, el primer capítulo de Génesis dice, y creó Dios todas las cosas, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Por lo tanto, al pesimismo histórico, al pesimismo del hombre, la Biblia sí afirma que hay esperanza. El Génesis sí nos da un sustento, el Génesis sí nos establece un piso, donde nosotros podemos establecer nuestras vidas con esperanza para nosotros y para nuestros hijos. Finalmente también el Génesis también ofrece una respuesta al materialismo marxista. ¿Por qué? Porque el materialismo marxista, ¿qué enseña? Que la materia es mal, que todo es materia, que el universo es materia, que no hay nada más allá de la materia, que no existe algo espiritual, que todo es materia y que nosotros venimos de la materia. Entonces ustedes hoy en día están aquí sentados con un montón de células. No son personas, son un montón de células que vinieron hoy día a adorarle a un amigo imaginario. No hay esperanza. Sin embargo, el Génesis contesta. En el principio creó Dios. De igual manera el panteísmo o las religiones orientales. ¿Qué enseña el panteísmo y qué enseñan las religiones orientales? Que todo es Dios. Todo es Dios. Una mosca es Dios, una vaca es Dios, un perro es Dios, un árbol es Dios. Todo es Dios. Dios es todo y Dios está en todo. Sin embargo, el primer capítulo de la Biblia establece la distinción entre creador y criatura.
¿Qué puede responder entonces este capítulo al posmoderno? ¿Qué puede responder este capítulo a las personas que están tremendamente decepcionadas de la verdad de las instituciones? ¿Se han dado cuenta que hoy en día nadie está confiando en las instituciones? Hay una frase muy importante. Recuerdo una vez un presidente, parece que fue en el año 2000, donde había una situación muy polémica en Chile, y él dijo lo siguiente: debemos dejar que las instituciones funcionen. ¿Quién fue? Debemos dejar que las instituciones funcionen. Pero nos damos cuenta hoy día que con la Polar las instituciones no funcionaron. Nos damos cuenta que cuando tomaron preso equivocadamente a Pablo Maquena, las instituciones jurídico-políticas funcionaron. ¿Funcionó la fiscalía? No funciona. ¿Funcionan las instituciones médicas? No funciona. El caso del lucro, ¿funcionan las instituciones? No funciona. Entonces la gente tiene desconfianza y vive una vida sin esperanza, llena de temor. Aún la gente desconfía de las iglesias. Y si desconfía de las iglesias, desconfían de los pastores. No es fácil. Pero la Biblia nos enseña, este capítulo en especial, nos da seguridad y da respuesta a las preguntas que tú te haces. ¿De dónde vienes? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu fin? ¿Por qué fuiste creado? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Eso no lo puede responder la ciencia. La ciencia no puede responder a esos cuestionamientos porque la ciencia se encarga de descubrir cómo funcionan las cosas, pero no explica ni el por qué, ni el para qué. Pero sí la Biblia, la revelación de Dios te explica el por qué. ¿Por qué fuiste creado? Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuiste creado para glorificar y adorar a Dios. Fuiste creado para servir a Dios. Fuiste creado para vivir en comunión con Él. Por lo tanto, cuando nos acercamos a este primer capítulo, va a echar abajo inmediatamente nuestras ideas humanistas. Va a echar abajo todos nuestros cuestionamientos sobre el origen del universo. ¿O es que acaso el origen del universo proviene de una gran explosión? ¿O es que acaso la nada puede producir algo? ¿La nada puede producir algo? No. La nada produce nada. Ahora, ¿cómo Dios creó? ¿Cómo Dios llamó a existencia las cosas? Dios llama a existencia las cosas por su palabra. Dios llama a las cosas a existencia y las cosas le obedecen. Las cosas que aún ni siquiera tú te puedes imaginar, las cosas que no están, le obedecen. Porque la vida, porque la realidad está en Él. Vamos al versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A qué se refiere esto? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para todo israelita, cuando se hablaba de cielos y tierra, entendían el universo completo. No simplemente se refería a la tierra donde se movían o donde establecían sus vidas, sino que se refería al cosmos. Entonces, cuando el primer versículo de la Biblia está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se está refiriendo ¿a qué cosa? Al universo completo, al cosmos, a todo este vasto universo. Jean-François Lyotard, teórico del posmodernismo, dice lo siguiente: el posmodernismo es la incredulidad a todo gran relato. A todo gran relato. No existe un gran relato. No existe un gran ideal. ¿Por qué perseguir? Sin embargo, esta Biblia presenta ¿qué cosa? Te expresa un gran relato, te expresa la gran historia de Dios, donde tú y yo somos parte. Todo mega relato comienza con un origen. El origen de la historia de Dios, ¿dónde está? Génesis 1:1. En el principio creó Dios. ¿Y por qué Dios creó? ¿Por qué Dios creó? Juan Calvino dice que la creación es el teatro de Dios, su gran escenario, donde Dios va a explayar y mostrar su gloria para que todas sus criaturas puedan disfrutar de su gloria. ¿Por qué Dios creó?
Hay algunas posturas que dicen, no, Dios creó porque se sentía solo. Dios creó porque tenía la necesidad de amar y por eso creó. Para que criaturas pudiesen ser amadas por Dios. ¡No! Antes de la creación, eso es lo que está estableciendo Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Antes de la creación, Dios ya existía. Por lo tanto, ¿por qué Dios llamó a existencia las cosas? ¿Por qué llama a existencia Dios este universo? No tenía necesidad alguna de crear el sol. No tenía necesidad alguna de crear el universo. No tenía ninguna necesidad. Porque Dios es autosuficiente, completo en sí mismo. No necesita nada de nadie y de nada absoluto que esté fuera de Él. Sin embargo, Dios decide crear. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 4, verso 11. La obra de la creación, de la cual estamos hablando en este primer sermón del Antiguo Testamento, es una obra trinitaria, así lo reconoce la Escritura. Apocalipsis capítulo 4, verso 11, en la adoración celestial, encontramos este cántico celeste. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién decidió crear? Dios. ¿Porque estaba sujeto a algo? No, de su voluntad libre y soberana. ¿De quién proceden todas las cosas? ¿De quién? Del Padre. Eso es lo que está estableciendo Apocalipsis 4:11. La procedencia, el origen de las cosas es del Padre. Pero ¿por medio de quién fueron hechas? Lean por favor Juan capítulo 1, verso 3. Todo, dice Juan 1, verso 3. Todo las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, tenemos al Padre, de donde proceden las cosas, y tenemos al Hijo, quien es el mediador de todas las cosas. Lean por favor Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, entonces la creación, el cosmos, el universo, todo lo que nosotros podemos ver, la gloria de la creación, ¿para quién fue llamada a existencia? Para que su Hijo Jesucristo sea glorificado. Ahora, fueron creados por medio de Jesucristo. ¿Pero por qué poder? ¿Qué dice Génesis 1, verso 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, Dios el Padre estaba decretando, Dios el Hijo estaba llamando a existencia, y ¿quién estaba haciendo posible todas las cosas? ¿Quién era? El Espíritu Santo. La obra trinitaria. Así siempre trabaja la Trinidad. Padre decreta, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. Lo mismo sucede con la redención. ¿Quién decretó tu redención? ¿Quién decidió que tú fueses salvo? ¿Quién? Dios el Padre. ¿Quién ejecutó? ¿Quién llevó a cabo nuestra redención? Jesús fue la cruz. Pero ¿quién aplica esa redención? Es el Espíritu Santo que nos llama y transforma nuestras vidas. Ahí está la Trinidad obrando de manera feliz, libre y soberana. Entonces la procedencia de este cosmos, de este universo, es por medio del Padre. ¿Cómo se fue ejecutando? Es a través del Hijo. ¿Y cómo se sustenta hasta hoy? ¿Quién sustenta este vasto universo? ¿O es que acaso esta creación se va a destruir, como enseñan los profetas del terror? ¿Quién sustenta la creación? Dios, por medio de su Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuál palabra? La misma palabra que en el principio dijo, sea la luz. Es la misma palabra que te dice a ti, no te abandonaré ni te dejaré.
Entonces cuando tú te levantas día tras día y ves que el sol está alumbrando, ese mismo sol que vino a existencia por la palabra de Dios, te da testimonio a ti que Dios es fiel, que no te dejará ni te abandonará. C.S. Lewis decía: creo en Dios como creo en el sol, no porque lo vea, sino porque a la luz del sol puedo ver todas las cosas. ¿Se acuerdan del profesor Rosa y Guruguru? Qué antiguo, se cayó el carnet. A mí me encantaba porque cuando ellos iban a salir de viaje, el profesor Rosa le tiraba un video. ¿Y el Guruguru qué hacía? Y a través de ese video podía ver todo, ¿cierto? Todo el reportaje. Bueno, la Biblia son nuestros lentes. La Biblia son nuestros lentes. Con ello podemos ver la gloria de la creación. Podemos ver y entender el cosmos. Podemos ver y comprender el fin de nuestras vidas. Es a través de la palabra de Dios. Pero sin la palabra de Dios, tú no tienes respuesta a nada. ¿Por qué la Biblia comienza con este relato? Hay muchos teólogos liberales que para ellos la Biblia comienza con el llamamiento a Abraham, en Génesis 12. Pero Génesis 1 al 11 es solamente un mito. ¿Es un mito? No. Jesús le dio validez al Antiguo Testamento. Vamos por favor a Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 44. Jesús enseñándole el Antiguo Testamento a sus discípulos, a unos tristes discípulos y deprimidos discípulos que estaban llorando. ¿Qué cosa? Lloraban la muerte de Jesús. Lloraban camino a Maús, la muerte de Jesús, la muerte del Mesías. Sin embargo, Jesús se acerca a él y comienza a abrirle las Escrituras. Lucas 24. Vamos a leer desde el verso 36. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y así les dijo, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El primer capítulo de la Biblia nos enseña y nos habla de un Dios relacional. No nos habla de un Dios distante, no nos habla de un Dios lejano, no nos habla del Dios que predica el deísmo, que no está interesado en su creación. Nos habla de un Dios cercano, nos habla de un Dios personal. La audiencia que recibió el testimonio del Génesis era un grupo de gente que habían estado 400 años esclavos bajo los egipcios. Mediante Moisés recibieron esta revelación. ¿Se recuerdan cuando Moisés ve esta gran visión en el monte, ve esta llama ardiendo, y Dios lo comisiona para que vaya como embajador a su pueblo, a libertar al pueblo? Y Moisés le pregunta: ¿en qué nombre debo ir? Dios le responde: yo soy el que soy. Perdóname, Señor, pero yo estoy acostumbrado a que le pongan nombre a los dioses, no sé, Ra, Horus, Set, por lo menos dime un apodo. Yo soy el que soy, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios eterno. Ese soy yo, que no necesita un nombre para identificarse, porque soy completo y autosuficiente en mí mismo. Entonces llega Moisés con este relato. Llega Moisés a predicar esto, y Moisés recibe, mediante la revelación de Dios, el origen del mundo.
el origen de todas las cosas, el origen de las naciones, el origen del cosmos. La gran afirmación de la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Durante 2000 años la iglesia ha confesado esto, el credo apostólico. ¿Qué dice? Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, todopoderoso. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, la confesión de los antiguos israelitas era: creo en Jehová el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Cuando se habla de cielo y tierra, se está hablando del cosmos entero. ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue llamado a existencia esto? Por la palabra de Dios. Entonces, estas personas que recibieron este relato del Génesis fueron tremendamente bendecidos. ¿Por qué? Porque habían sido 400 años esclavos, y lo único que ellos conocían que era una religión politeísta, donde se adoraban a las ranas, donde se adoraba el Nilo, donde se adoraban a las moscas, donde se adoraban a la suegra, donde se adoraban a los perros, donde se adoraban a los cocodrilos, donde se adoraba el sol, donde se adoraba la luna, y las tenían como deidades tribales, peligrosas. Sin embargo, cuando Moisés comienza a enseñarle a este pueblo esclavo sus orígenes, les dice: el Dios que los libertó es el mismo Dios que hizo los cielos, la tierra, la luna y el sol. Tu origen, le está diciendo Moisés a este pueblo, tu origen no son los ídolos. Tú tienes una esperanza. Tu origen proviene de Dios. De Dios vienes y a Dios irás. Eso era el mensaje que entregaba Moisés para los peregrinos que iban a congregarse al templo y a tener comunión con Dios. Muchas veces cantaban los salmos, y el Salmo 121 es un salmo de peregrinaje. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, ¿de qué? De Jehová. Y ahí inmediatamente la aplicación a la creación, que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra no dejará que tu vida vaya al despeñadero. Ese mismo Dios que afirma el universo con su palabra, ese mismo Dios que afirma la luna, que la vemos todas las noches ahí colgadita y que no se viene encima de la tierra, es el mismo Dios que sustenta tus pasos. Es el mismo Dios que permite y afirma tu vida. Por eso era tremendamente importante que este pueblo que había sido esclavo tuviese un relato de primera mano del origen de la creación. Porque si no está relatado el origen de la creación, no hay esperanza. No podemos responder a la pregunta más básica y más elemental que todo ser humano se hace: ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Por medio de qué estás acá? ¿De dónde vienes? Francis Schaeffer, un teólogo presbiteriano que tuvo mucha influencia con los jóvenes de los 60, 70. Él atendía a jóvenes muy desesperanzados, jóvenes que eran adictos al LSD, a la marihuana, a las drogas duras. Hay una anécdota muy bonito. Cuando él estaba predicando en las calles de Francia, andaba con sus alumnos por las calles de Francia, en una vieja calle de París, va caminando y se encuentra con una prostituta. Y él iba caminando con sus discípulos y deja a sus discípulos de lado y se va donde la prostituta. Y le dice a esta prostituta: ¿cuánto cobre? Qué bonita forma de evangelizar, ¿no? Si viene el pastor en esa, no creo que sería muy bonito. Pero Francis Schaeffer no tenía problema, así que se va y le dice a la prostituta: ¿cuánto cobra? Y la mujer le dice: no sé, unos $200 para el americano. Y él le dice: no, muy bajo, no vale nada. La mujer, la prostituta, se enoja y le dice: bueno, para usted en esta noche, en esta tarifa, es $500. Francis Schaeffer le dice: aún sigue siendo muy poco. Bueno, son $1000. Y él le dice: aún es poco.
Y bueno, ¿qué quiere usted? Usted no sabe lo que vale, porque no conoce de dónde viene. Yo sí sé y conozco a su Creador, y sé cuánto usted vale. Usted es imagen y semejanza de Dios. Y en esa noche llevó a los pies a esa mujer a Cristo. Él decía algo muy importante: si tú quieres predicar el Evangelio y tienes una hora para hacerlo, invierte por lo menos 50 minutos en predicar el Génesis y en 10 en predicar a Cristo. De igual manera, cuando hacía estas conferencias, Francis Schaeffer, se llegaban muchas personas que estaban luchando con el ateísmo. Se acerca un joven y le dice: pastor, ¿por qué usted me trata tan bien? Yo siendo un hippie, yo siendo un volado, yo siendo alguien adicto a las drogas duras, ¿por qué tú me tratas tan bien? Y él le dice: porque yo sé quién es usted. Usted es creación de Dios. ¿Cuál es tu origen? Y este joven físico le decía: no, el origen del universo es solamente materia. Todo lo que nos rodea es materia. No existe tal cosa como el alma, no existe tal cosa como el espíritu. Todo es materia. Y termina la discusión. Y Francis Schaeffer le dice: bueno, ¿te tienes que retirar? Y le dice: sí, me tengo que retirar, me tengo que ir a mi habitación porque estoy de luna de miel con mi mujer. Y le dice: bueno, recuerda cuando vayas a tu habitación, recuerda que tu mujer es un montón de células. La ciencia no puede explicar su origen. No lo puede explicar. Pero la Biblia sí. Da una explicación categórica y absoluta. Por eso cuando nos enfrentamos a la Biblia, es tremendamente autoritativa. No podemos fundar nuestras vidas en supuestos. No podemos fundar nuestras vidas en teorías que en el fondo son contrarias a Dios. La Biblia habla con autoridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay algunos también teólogos que dicen que en este versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Está la famosa teoría de la brecha, no sé si alguien la ha escuchado. La famosa teoría de la brecha, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una gran brecha. ¿Por qué? Porque Dios hizo primero la creación y como Satanás se le reveló, se vino con todos los ángeles y ahí se produce este desorden. No, eso es como de George Lucas, ¿no? Mucha ciencia ficción. Lo que está enseñando Moisés es lo siguiente: Dios llama a existencia los cielos, la tierra, el cosmos enteros, y la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos, es decir, una masa sin forma, acuosa, sin forma. No era habitable. Dios se toma su tiempo para dar orden, vida y reposo, para traer orden, reposo, para hacerlo habitable. Y de igual manera, en un sentido espiritual, era un consuelo para estos israelitas que habían estado 400 años en esclavitud, que solamente lo que ellos podían ver de la vida era un caos total. Imagínense, 400 años en esclavitud, solamente puedes ver caos, solamente puedes ver desorden, solamente puedes ver desesperanza. Por eso el mensaje de Génesis para ellos fue tremendamente importante y fundamental y liberador, porque el mismo Dios que lo estaba a ellos sacando de Egipto era el mismo Dios que había creado el universo, el Dios que se había revelado a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. El origen de la creación está en una promesa. Salmo capítulo 2, Dios el Padre le dice a Jesús: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los continentes. Entonces, en esta Trinidad, cuando no existía nada, ¿por qué Dios decidió crear? Ya estamos respondiendo esas preguntas. ¿Por qué Él decidió manifestar la gloria de su Hijo? Eso es lo que nos enseña Juan, capítulo 1, verso 3, Colosenses 1, 16. Leamos por favor Romanos 11, 36. En este grito de gozo y de júbilo, donde Pablo es sobrepasado por la sabiduría de Dios. Romanos 11, 33 dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, el origen, ya lo decíamos, ¿de quién procede todas las cosas? De Dios el Padre, de él, por él, ¿quién es el mediador? Jesucristo. Y para él, ¿quién es el capacitador? Que hace capaz todas las cosas, que las cosas existan. La creación es una obra trinitaria, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es este mismo Dios, creador, sustentador de todas las cosas, que decidió salvarte y redimirte. Piensen en esto. ¿Qué tiene que ver entonces Génesis con Jesucristo? Jesús es el mediador de la creación. Jesús es el mediador de la redención. El mismo que dijo sea la luz, estando en la cruz, fue cubierto por tinieblas. El mismo que llamó a existencia las aguas, en la cruz dijo, tengo sed. Todo fue creado por medio de la palabra, el verbo de Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por la palabra de Dios. Y es esa misma palabra creadora, escuchen bien esto, es esa misma palabra creadora que decía, dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Fue la misma palabra creadora que estando en el Calvario dijo, consumado es. Amén. Y se acabó la redención. La misma palabra creadora, la misma palabra sustentadora. Por lo tanto, podemos vivir como los paganos, como los incrédulos, que frente a cualquier terremoto pierden la fe, que frente a los desastres naturales dicen, oh, la creación está en contra de nosotros. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque tu Dios creador y sustentador es el que te guarda. La palabra creadora, la palabra que mantiene en existencia este universo, es la misma palabra que te dijo, te amo, te sostengo, te guardo, perfeccionaré mi obra en ti. Es esa palabra sustentadora y creadora, la cual nos vamos a acercar en esta mañana a la mesa. Es a esta palabra por la cual vivimos. Es en esta palabra, es este mensaje de la Biblia. Muchos quieren un Cristo divorciado del Antiguo Testamento. Muchos quieren un Cristo maestro. Muchos quieren un Cristo ejemplo de imitar. No. Apocalipsis habla y termina con un final de una nueva ciudad. Qué curioso. Termina con un árbol de vida. ¿Cómo empieza Génesis? Con un huerto, con una creación buena y con un árbol de vida en medio. Piensen en esto. Por mucho que Adán hubiese obedecido a Dios y hubiese cumplido el pacto y hubiese presentado obediencia perfecta, aún así no hubiese alcanzado a Dios, porque necesitamos un mediador. La distancia entre Dios y el hombre es infinita. Aún así necesitamos un mediador. El mediador de la creación es el mismo mediador de tu salvación. El mediador que hizo posible todo cuanto nosotros vemos es el mismo que ha hecho posible y definitiva tu salvación. ¿La materia es mala? ¿Es malo este pan? ¿Por qué no es malo? ¿Por qué no es malo? ¿Por qué no es malo? Porque es la creación de Dios. Dios dijo que era bueno y bueno en gran manera. Pero hay muchas personas que en el fondo desprecian la materia. Y ahí encontramos la enseñanza de las sectas orientales. No coman cierto tipo de alimentos, hay que abstenerse de cierto tipo de alimentos. Desprecian la creación. Sin embargo, la creación es buena. Porque Dios maravillosamente
la llamó a existencia y dijo que era bueno. Díganme si no les fascina un pan tostado en la mañana con pan. Una marraqueta bien crujiente. Un café bien cargadito. ¿Es malo? ¿Por qué Dios lo creó entonces? Piensen que cada una de esas cosas hablan y declaran la gloria de Dios. El problema es que nosotros, como estamos sujetos a un corazón pecaminoso, hacemos de esas cosas nuestros ídolos, nuestros dioses. Todo el universo declara la gloria de Dios, la gloria majestuosa de su Hijo. Piensen en esto. Si la obra de creación es gloriosa, y aún hasta el día de hoy esta creación está sujeta a vanidad y está esperando la redención, está esperando la manifestación de los hijos de luz, ¿cuánto más será glorioso? ¿Cuánto más será maravilloso cuando ya el pecado sea quitado una vez y para siempre? Veremos la gloria de Dios cubriéndolo todo, como las aguas cubren la mar.